Saludos mis hermanos y amigos. La fe de Jesús, lección número 13. ¿Qué es la muerte? Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Para poder hablar de la muerte tenemos que ver entonces quién creó al hombre y cómo se hizo el hombre. Y la Biblia nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, la primera respuesta es que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dice la Biblia que también creó a la mujer. Ahora, ¿cómo Dios hizo al hombre? Vamos a leer el versículo 7 del capítulo número 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia nos dice entonces que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Y cómo lo creó? Dice que lo creó del polvo de la tierra y le dio su soplo o aliento de vida. Así que vemos aquí una composición química. Tenemos la materia, es el polvo. Tenemos el aliento de vida que proviene de Dios. El aliento o el hálito de vida. Podríamos decir entonces que ese soplo de vida, ese aliento de vida, unido con la materia que es el polvo, da como resultado un alma o un ser vivo. Así que tenemos el polvo de la tierra más el aliento de vida, estos dos elementos unidos, el aliento de vida que proviene de Dios, en ese muñeco de barro. Ya no es un muñeco de barro. Una vez que Dios sopla el hálito de vida en ese muñeco que está haciendo a su imagen y a su semejanza, entonces este muñeco llega a ser un hombre, un ser vivo, un alma viviente. De manera entonces que lo que nos enseña la Biblia es que el alma es un ser vivo y no es un cuerpo inherente dentro del ser humano, sino que la unidad o la unión entre el polvo de la tierra más el aliento de vida de Dios formó un ser vivo, un alma viva a imagen y a semejanza de Dios. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la muerte entonces? Bueno, la muerte tiene que ser contrario a lo que es la vida, ¿no es cierto? Eclesiastés capítulo 12, pero vamos a la Biblia. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo número 7. Eclesiastés capítulo número 12 y el versículo número 7. Dice así la palabra de Dios: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que Dios lo dio. Así que aquí entonces encontramos en la Biblia que nos enseña la palabra de Dios que la muerte la respuesta es que es el estado inconsciente del ser humano. Una vez que el ser humano pierde el aliento de vida que Dios nos ha dado, entonces ya no somos un alma viviente, dejamos de ser un ser vivo. Ahora, la Biblia nos enseña aquí entonces en el libro de Eclesiastés que ese aliento de vida lo podemos también interpretar como el espíritu que el hombre tiene. O sea, de acuerdo a la Santa Biblia, el espíritu no es un alma viva dentro del ser humano tampoco. Lo que dice la Biblia es que el espíritu es el mismo soplo de vida o el aliento. Entonces podremos decir que el ser humano, ¿verdad? El polvo de la tierra es polvo. Dice la Biblia que el polvo vuelve a la tierra. Proviene, dice la Biblia, el polvo vuelve a la tierra como era. Y dice la palabra de Dios que este cuerpo, que está consciente, que respira, al perder el aliento de vida, que la Biblia traduce en Eclesiastés 12 como el espíritu del hombre. Ahora entendemos que cuando la Biblia nos enseña que nos habla del espíritu que nosotros tenemos, no está hablando entonces de algo que se desprende y que queda volando, que queda viviendo. La Biblia dice que entonces el espíritu se puede entender como el aliento o el soplo de vida que Dios nos dio. Así que vemos que el polvo de la tierra más el espíritu llega a ser un alma viviente.
En pocas palabras, el polvo de la tierra más el soplo de vida, llámese espíritu, forman un ser vivo o un alma viva. Pero una vez que perdemos el aliento de vida, ¿ok? La Biblia nos dice a nosotros, ese espíritu que Dios nos dio de vivir, dice que dejamos de ser un alma viva y ya no estamos vivos, ahora estamos muertos, o sea, un alma muerta. Y la Biblia nos enseña que la muerte es el estado totalmente inconsciente del ser humano. Y eso es lo que nos dice aquí, por ejemplo, la palabra de Dios. ¿Okay? Si nosotros vemos entonces, más adelante vamos a ver qué ocurre entonces con el alma en la siguiente pregunta. Pero veamos la pregunta número 3. ¿A qué compara entonces Jesús la muerte? ¿A qué se compara la muerte? Vamos a San Juan capítulo 11. San Juan capítulo número 11. San Juan capítulo número 11. Evangelio según San Juan capítulo número 11. La Biblia nos dice en el verso número 11 lo siguiente. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy yo para despertarle. Entonces Jesús compara la muerte como un sueño. Exactamente lo que dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, perdió el espíritu o el aliento de vida y deja de ser un ser vivo, un alma viva. El polvo vuelve a la tierra porque de ahí proviene. Entonces este cuerpo se descompone. Ya no somos más un alma viviente. Jesús dice, ok, está durmiendo. O sea que Jesús compara la muerte como un sueño, para que nosotros lo podamos entender. Y el versículo número 13, Jesús dice así. Pero dice así la Biblia. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, no es que Lázaro estaba dormido como nosotros dormimos para descansar y al día siguiente, por la gracia de Dios, amanecemos vivos. No, Jesús está diciendo, Lázaro ha muerto. De hecho, si leemos el verso número 14, dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea que los discípulos pensaban que Lázaro estaba durmiendo del sueño normal de la vida, que para descansar, pero Jesús dice, no, o sea, Lázaro está muerto. Entonces Jesús compara la muerte como un sueño. Un sueño. Ahora, vamos a la pregunta número 4. ¿Una persona que murió sabe algo de lo que está pasando en su vida? ¿Sabe algo de lo que pasa a su alrededor? ¿Puede hablar? ¿Puede salir? ¿Puede asustar? ¿Puede pasear? ¿Sabe algo quien ha muerto? Ahora vamos al libro de Eclesiastés. Regresamos de nuevo a Eclesiastés. Y vamos ahora al capítulo número 9 del libro de Eclesiastés. Capítulo número 9. Y la Biblia nos dice, versos 5 y verso 6 dice así. Voy a leer desde el verso número 3 hasta el verso número 6. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. O sea que nosotros venimos a este mundo por la misericordia de Dios. Dios nos quiere salvar a nosotros, pero todos debemos enfrentar la muerte. La única manera de que tú no enfrentes la muerte es que estés vivo cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Pero la Biblia dice que a todos nos acontece lo mismo. O sea, este cuerpo se va desgastando y algún día vamos a perder aliento de vida porque es la consecuencia del pecado. Pero escúchame bien lo que dice la Biblia. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. O sea que Dios te dice que mientras tú tengas vida, tú tienes esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de encontrar a Jesús. Esperanza de confesarte tus pecados a Cristo. Esperanza de decidir ser un siervo de Jesús. Esperanza de tomar la reconciliación con tu Padre Celestial a través de los méritos de Cristo. Esperanza de qué? Esperanza de que te arrepientas. Esperanza de que puedas nacer de nuevo a través del bautismo, como te invita Jesucristo a morir a este mundo de pecado y a nacer en Cristo. Tú tienes esperanza. Pero ¿por qué tú tienes esperanza mientras vives? La Biblia dice, mira, es mejor, hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor, dice la Biblia, es un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, el que se murió, su memoria está en el olvido, no tiene, está desconectado. El polvo vuelve al polvo.
y ya no puede hablar, no puede sonreír, no sabe nada de lo que hace en este mundo. O sea, el estado inconsciente, totalmente inconsciente de un ser humano. La Biblia dice también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y ya nunca más tendrá parte de todo lo que se hace debajo del sol. La pregunta es, ¿entonces sabe algo quién ha muerto? Y la respuesta es no, no sabe, no sabe. La siguiente pregunta, ¿qué ocurre entonces con el alma, pastor? Bueno, ya el libro de Génesis nos aclaró que un alma es un ser vivo, o sea, una persona viva. La Biblia nos aclaró que no tenemos ese concepto que enseña, ¿verdad?, la inmortalidad del alma, que las personas siguen viviendo después de la muerte y que el alma se desprendió del cuerpo y que anda el ánima sola y sale y espanta, o que se fue al cielo en el alma, o que se fue para el infierno, no, para un purgatorio. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el alma muere. Se murió. El alma muere. El alma es un ser vivo. Ya lo vimos también lo que dice Eclesiastés 12:7, que la muerte es el estado inconsciente de un ser humano. Jesús compara la muerte con un sueño, que el muerto nada sabe. Ahora, vamos al libro de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel, capítulo número 18 y el versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. He aquí que todas las almas son mías. Todas las almas son de Jehová Dios. Lo que está diciendo Dios es que todos los seres humanos me pertenecen. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia? Entonces, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. O sea que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia dice que cuando nos alcanza la muerte, pues morimos. O sea, el alma muere. La Biblia no dice el alma queda desprendida del cuerpo, el alma es el mismo espíritu, que sigue la gente viviendo en espíritu. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que morir. El alma se muere. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que peca, esa se va a morir. O sea, el alma se murió. ¿Qué ocurre con el alma? Se muere. O sea, el alma es el ser vivo. ¿Y qué es el ser vivo? El ser vivo es aquel que tiene una composición, ¿verdad?, de materia que es del polvo de la tierra, que recibió el aliento de vida, pero una vez que lo alcanza la enfermedad, la tragedia, la consecuencia final del pecado, que es la muerte, ya dejó de ser un ser vivo, dejó de ser un alma. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida, que traduce la Biblia como espíritu viviente de Dios, pues el único que tiene eternidad, que es inmortal, es Dios. Él es el único que da el aliento de vida. Nosotros no tenemos un hálito de vida inherente en nosotros mismos por la eternidad, porque no somos Dios, somos mortales. Y este regalo precioso de la vida, por causa del pecado, se va desgastando. Y lo que Dios desea es que con este mensaje que yo te estoy compartiendo hoy, tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal, porque corres el riesgo y el peligro que si la muerte te alcanza y tú no has arreglado tu vida con Jesucristo, no lo has proclamado públicamente, no lo has aceptado, no te has comprometido con Él públicamente, entonces está en riesgo el regalo de la salvación que Dios te ha dado, porque Dios no te puede forzar. Tú eres el único que puedes aceptar la vida eterna o también aceptar tu muerte eterna. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que una persona que muere no sabe nada, que una persona que muere jamás va a salir a espantar, o que está en el cielo intercediendo por ti. No. De hecho, no tuviera sentido entonces que las personas entonces murieran y siguieran viviendo. Los malos se van para un lugar de tortura y los buenos se van al cielo. Entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué Cristo va a venir a este mundo si ya la gente se fue? O se fueron para el lugar de tortura, o se fueron para el cielo. Entonces, ¿para qué va a haber segunda venida de Jesucristo? ¿A quién va a buscar a Jesús si los muertos ya no están aquí? ¿Verdad que no tiene sentido? Se cae por su propio peso. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice, mira, el alma que peque, esa muere. O sea, ¿qué sucede con el alma? El ser vivo se murió. Se murió. Está inconsciente. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios, porque Dios lo dio. La capacidad que nosotros podamos vivir después de la muerte es que el mismo Dios que nos dio el espíritu de vida nos vuelva a soplar, nos vuelva a resucitar a nosotros.
Solamente Dios da vida, solamente Dios puede resucitar, solamente Dios es inmortal. Ahora, esta es una pregunta interesante porque el culto satánico de los demonios o el culto hacia el diablo es el culto hacia los muertos, o sea, el culto de la muerte. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo número 10, la Biblia nos dice que no debemos consultar con los muertos por dos razones. Primero, porque no es el muerto el que te está hablando, tu familiar que se murió. Y segundo, porque Satanás usa el culto a los muertos como el espiritismo. El espiritismo es la obra de los demonios engañando a los seres humanos para que los seres humanos coloquen su confianza en los muertos y no en aquel que resucitó de entre los muertos, el Señor Jesús. Deuteronomio capítulo número 18 y el versículo número 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni un agorero, ni un sortílego, ni un hechicero, ni un cantador, ni un adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué yo no voy a consultar a los muertos? Dice, porque Jehová tu Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por lo tanto, el diablo, el demonio y sus secuaces, sus ángeles malignos, se hacen pasar por los seres humanos y aquellas víctimas familiares, ¿verdad?, que piensan que pueden hablar, consultar y decir, mi abuelita me habló, mi mamá me habló, y van hacia lugares espiritistas o van hacia los magos, a los agoreros, hechiceros. Dice que es el culto a los demonios, o sea que los demonios se hacen pasar por los seres humanos para engañar a la gente. Y Dios dice, no practiques tales cosas, porque tu Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dice Jehová el Señor, estas naciones que practican tales enseñanzas no consultan con Jehová, sino con los espíritus malignos. Mis queridos hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, consuélate en la esperanza de la resurrección de los muertos. Sí, si en este momento te estoy hablando, tienes un familiar que está enfermo y que los doctores dicen, mira, ya no hay más esperanza para ti, por favor, dale este mensaje que yo estoy dando. Escúchame, tú amigo que estás en la cama, que estás ahí, que te dijeron que ya no tienes más opción, pero que tú puedes, me escuchas, tienes conciencia. Escúchame, hay esperanza para ti, no todo está perdido. Por favor, acepta a Cristo hoy como tu Salvador personal. Amiga que perdiste a tu niño, un niño que murió y tú no sabes cómo vas a volver a ver a tu hijo nuevamente. Escucha, hay esperanza de la resurrección. La única manera que nosotros nos podamos encontrar con nuestros seres amados y queridos, que en vida creyeron en Jesús, es que nos preparemos para su segunda venida, porque la resurrección de los muertos va a acontecer en la segunda venida de Cristo Jesús. Escucha lo que dice la Biblia. Debemos consolarnos con la esperanza y la resurrección de los muertos, porque Dios va a resucitar con él a los que en vida creyeron en él. Eso está en el libro de 1 Tesalonicenses. Entonces, en vez de consultar con los muertos, hoy vamos a consultar con el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el que nos va a resucitar a nuestros muertos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen. Como aquellos, y no te entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el versículo número 18, alentados los unos a los otros con estas palabras, las palabras de que Jesús viene, las palabras de que hay esperanza, las palabras de que Jesús va a resucitar a nuestros queridos que en vida creyeron en él y que antes de dormir, o sea, antes de la muerte, se arrepintieron. Por lo tanto, tenemos esperanza. Debemos creer en Jesús, es lo segundo que debemos hacer. San Juan 11:25 dice así la palabra de Dios.
San Juan capítulo 11 y el versículo número 25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mi consejo es que aceptes a Cristo ahora. Pastor, yo voy a esperar que me alcance la muerte y ya ahí cuando me estoy muriendo me voy a arrepentir. Bueno, no todos tendrán esa oportunidad. Pastor, yo voy a esperar que me agarre un SIDA, un cáncer, una enfermedad venérea, algo que me esté matando. Y después que yo me haya emborrachado y consumido toda mi vida y adulterado y fornicado con prostitutas y rameras. Y después que yo haya, entonces yo quiero enfermarme. Y después que esté bien enfermo, que ya me vaya a morir, ahí yo me arrepiento. Bueno, recuérdate que hay algo que se llama la presunción de la fe. O sea, no debemos jugar con nuestra vida ni con la gracia. O sea, la gracia de Dios está abierta, pero no debemos jugar con las cosas de Dios, porque solamente Dios conoce el corazón. Dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, ahora que estás en vida, en este momento, es que tienes que asegurar la esperanza de tu resurrección en Cristo. Ahora, escúchame bien el tercer paso. Dice, preservar hasta lograr la inmortalidad que solamente la tendremos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Dice Romanos capítulo 2 y el versículo número 7 dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 2 y el versículo número 7 dice así, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y la inmortalidad. ¿Te das cuenta? La Biblia es clara. La Biblia dice que solamente los que hemos perseverado en la justicia de Cristo Jesús tendremos la esperanza de la resurrección y de recibir la inmortalidad. Perseverar, porque la fe, se tiene que perseverar en la fe. El cristianismo, el camino del cristiano es un estilo de vida y debes perseverar en el estilo de vida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la Biblia dice que aquellos que perseveran en su fe, que perseveran, podrán recibir la inmortalidad, el regalo de la salvación en la segunda venida de Cristo Jesús. Confío en las maravillosas promesas de Dios. Hoy yo decido entregar mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. Yo estoy seguro que tú también estás tomando esa decisión en este momento. Me alegro por ti y recuerda, envía este mensaje a tus seres queridos porque Jesucristo es la única esperanza. ¿Qué es la muerte? La muerte es el estado totalmente inconsciente de un ser humano. Solo hay esperanza de vida en la resurrección de los muertos cuando venga el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.